Jamás busquen a la Llorona. Mis amigos me habían advertido una y otra vez sobre las historias de la Llorona, esa figura fantasmal que, según decían, deambulaba en las noches oscuras. Yo, Carlos, siempre he sido escéptico con las leyendas, descartando los cuentos como simples fábulas para asustar a los niños. La Llorona no existe, me repetía a mí mismo en voz alta mientras maniobraba mi bote por el río en esa noche tormentosa de luna llena. Creía que eso sería suficiente para ahuyentar cualquier pensamiento incómodo. El viento aullaba y el agua chocaba contra la embarcación mientras seguía mi camino. Estaba decidido a demostrar que no me afectaba, que esas historias no eran más que cuentos para niños asustadizos. Pero entonces, en medio de la cacofonía de la noche, un sonido me hizo detenerme. Un llanto suave pero desgarrador parecía flotar en el viento, un lamento que se arrastraba bajo mi piel. Negué con la cabeza, tratando de despejar mi mente de esos pensamientos inquietantes. La Llorona no existe, murmuré una vez más, pero mi voz temblaba más de lo que hubiera querido admitir. ¿Por qué de repente me sentía tan incómodo en mi propio bote, rodeado de oscuridad y sonidos inusuales? No pude resistir la curiosidad y decidí acercarme a la orilla. Até mi bote y me aventuré hacia el bosque, tratando de buscar el origen de ese llanto que me había perturbado. Cada paso me llevaba más cerca del lamento que persistía, como si el viento mismo estuviera cargado con la tristeza de alguien. Tonterías, me dije, tratando de mantener mis pensamientos bajo control mientras avanzaba entre los árboles. Sin embargo, cada paso me sumergía más en la oscuridad del bosque, y el lamento parecía intensificarse, envolviéndome como una niebla fría. Esto no es real, repetía una y otra vez, pero mi voz temblaba. Sabía que debería retroceder, alejarme de esa visión que desafiaba mi escepticismo. Sin embargo, mis pies se mantuvieron firmes en su lugar, anclados por el extraño magnetismo del lamento y la figura llorosa. No sabía cuánto tiempo pasé observando antes de que finalmente pudiera apartar la mirada y retroceder, alejándome del bosque y regresando a mi bote. Sin embargo, antes de subir, en el mar a lo lejos pude divisar una figura de blanco, sombría, que flotaba encima de las aguas. Sin ser capaz de entender nada, partí rumbo a casa. Mientras avanzaba, sentía como esa figura me seguía junto con unos gritos extraños, apenas distinguibles. Al llegar a mi cabaña, me encerré, cerré puertas y ventanas. Corrí las cortinas y apagué las luces para que nada se acercara ahí. Mientras esperaba a que anocheciera, lo que fuera que era esa cosa, permaneció rondando el lugar, como si me buscara. La escuchaba con un lamento. Hasta que amaneció, nunca supe qué fue esa cosa, pero ahora sí creo que probablemente fuera ella, de quienes mis amigos siempre hablaban. Cada vez que recuerdo esa noche, mi escepticismo se desvanece un poco más, dejando un rastro de inquietud que no puedo ignorar. Los días siguientes al inquietante encuentro en el río fueron un torbellino de emociones encontradas. Traté de convencerme a mí mismo de que lo que había visto y escuchado no era más que una coincidencia, una ilusión provocada por mi mente cansada y las historias que rondaban mi cabeza. No hay nada que temer, me repetía a mí mismo una y otra vez como un mantra, tratando de restablecer mi sentido de la realidad. Mis amigos notaron mi nerviosismo y no pasó mucho tiempo antes de que me bombardearan con preguntas. ¿Qué viste? ¿Realmente encontraste algo? Les conté sobre la figura en el río y los sonidos que había escuchado, pero evité mencionar cualquier conexión con las historias de lo sobrenatural. Quería convencerme a mí mismo y a los demás de que no había nada más que una explicación lógica. Una tarde, mientras caminaba por la calle principal del pueblo, me encontré con mi amiga Marta. Siempre había sido una creyente firme en las leyendas y lo inexplicado. Carlos, sé que te afectó lo que viste, me dijo en voz baja, como si quisiera compartir un secreto. Hay cosas en este mundo que no podemos comprender. Rodé los ojos, sintiendo un cosquilleo de irritación. Marta, no empieces con eso. Sabes que soy escéptico y no creo en esas cosas. Intentaba sonar seguro de mí mismo, pero el recuerdo de esa noche persistía en mi mente como una sombra inquietante. Marta me miró con una expresión de comprensión. Solo digo que, a veces, incluso los más escépticos pueden cambiar de opinión cuando se enfrentan a lo desconocido. Sus palabras se quedaron flotando en el aire mientras continuaba mi camino, tratando de dejar atrás esa conversación. Esa noche, me encontraba solo en casa, tratando de distraerme con la televisión y el sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas. A pesar de mis esfuerzos por ignorar el tema, el recuerdo de la figura llorosa seguía acechándome, como una imagen persistente que no podía borrar.
No hay nada que temer, me dije una vez más, intentando convencerme de que todo estaba en mi cabeza. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda. El sonido de la lluvia parecía haber cambiado, transformándose en un suave susurro que se filtraba a través de la oscuridad. Fruncí el ceño, tratando de encontrar una explicación lógica para ese nuevo fenómeno. Pero entonces, en medio de los susurros de la lluvia, comenzó a surgir otro sonido, un lamento suave y melancólico. No, no puede ser, me repetí en voz baja, sintiendo como mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana, mirando hacia el exterior. La lluvia arremolinaba las sombras, creando una atmósfera cargada de misterio. Y en medio de esa niebla de lluvia, vislumbré una figura vestida de blanco en la distancia, apenas visible. La figura parecía flotar en la niebla de la noche, su postura encorvada mientras sollozaba. Aunque no podía ver sus rasgos con claridad, sentí una extraña familiaridad en esa imagen. No hay nada que temer, repetía para mí mismo, pero mi voz temblaba, como si algo dentro de mí reconociera algo que no quería admitir. Los minutos pasaron como horas mientras observaba la figura a lo lejos. Sabía que debería alejarme, cerrar las cortinas y olvidar lo que estaba viendo. Pero algo en mí se resistía, como si una fuerza magnética me mantuviera unido a esa visión enigmática. Finalmente, la figura comenzó a desvanecerse en la lluvia, como un sueño efímero que se desvanecía al despertar. Las siguientes semanas transcurrieron en una mezcla de ansiedad y confusión. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de esa figura en la lluvia volvía a mí, persiguiéndome como un fantasma persistente. A pesar de mi escepticismo, no podía negar que algo inusual estaba sucediendo a mi alrededor. Evitaba las conversaciones sobre lo sobrenatural y me sumergía en mi trabajo y actividades diarias, tratando de mantenerme ocupado para no pensar en ello. Una noche, después de una larga jornada laboral, regresé a casa agotado. Encendí las luces, tratando de disipar cualquier sensación de inquietud que se hubiera acumulado durante el día. Mientras preparaba la cena, escuché un ruido suave, como si algo hubiera caído al suelo. Fruncí el ceño, tratando de localizar el origen del sonido. A medida que avanzaba por la casa, el ruido parecía moverse, como un eco en la distancia. No hay nada que temer, me dije en voz alta, tratando de infundirme valentía. Sin embargo, no podía ignorar el aumento de mi ritmo cardíaco mientras seguía el sonido por pasillos oscuros y habitaciones vacías. Finalmente, llegué al sótano, donde el ruido parecía estar concentrándose. El eco del pasillo estaba ahí abajo, entre las sombras. Abrí la puerta del sótano con cautela, encendiendo la luz. La habitación estaba llena de viejas cajas y muebles cubiertos con sábanas. Pero había algo más allí, algo que se sentía como una presencia invisible. Sin embargo, esta vez los murmulleros se hicieron más intensos, susurros apenas audibles que parecían flotar en el aire. Un escalofrío recorrió mi espalda, y una sensación de miedo se apoderó de mí. Decidí ignorar los sonidos y regresar arriba, tratando de convencerme de que era mi mente jugándome trucos. Pero las noches se volvieron inquietantes. Despertaba sudoroso, con imágenes vívidas de la figura en la lluvia invadiendo mis sueños. Los murmulleros resonaban en mis oídos, como un eco persistente que no podía ignorar. Una noche, mientras estaba sumido en un sueño perturbado, me desperté de golpe. Había escuchado ruidos provenientes del sótano nuevamente. El miedo se apoderó de mí, pero intenté descartarlo como mi imaginación exagerada. Sin embargo, la curiosidad me llevó a bajar las escaleras, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Al llegar al sótano, los murmullos se hicieron más audibles, susurros que parecían formar palabras incomprensibles. Mis manos temblaban mientras avanzaba, y entonces, en medio de los susurros, creí distinguir una voz que repetía una frase: «¿Me recuerdas?». La voz parecía cargada de tristeza y melancolía, como si fuera un eco del pasado. El miedo se convirtió en un nudo en mi garganta, y decidí huir del sótano, cerrando la puerta detrás de mí. Mi mente estaba llena de pensamientos confusos y temores que no podía entender. Las semanas pasaban y la intriga por los sucesos inexplicables que rodeaban mi vida crecía sin cesar. No podía ignorar más la realidad de lo que estaba experimentando, y finalmente decidí buscar respuestas en línea. Después de horas de investigación sobre lo paranormal y las leyendas locales, me encontré con información que hizo que mi corazón se acelerara. Leí sobre cómo los espíritus a veces se mantienen aferrados a las personas, especialmente si sienten que han sido ofendidos o que tienen asuntos pendientes en el mundo de los vivos. La idea me resultó inquietante y, sin embargo, una voz en mi interior me decía que estaba en lo correcto.
No había hecho nada para ofender a ninguna entidad sobrenatural, por lo que si esto era cierto, cualquier conexión debería ser solo una coincidencia. Convencido de que estaba en lo correcto, intenté tranquilizarme. Estás exagerando, me repetía una y otra vez. Esto no es más que tu mente jugándote trucos. Una noche, mientras dormía profundamente, me desperté abruptamente. Mi cuerpo se sentía pesado, inmóvil. Intenté moverme, pero una parálisis del sueño me mantenía atrapado en mi propia cama. Apenas pude abrir los ojos, y lo que vi me dejó sin aliento. La figura estaba allí, flotando en la puerta de mi habitación. Sus ojos parecían fijos en los míos, como si me estuviera examinando. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. El terror que me invadió en ese momento era indescriptible, una mezcla de miedo y asombro que me dejó sin palabras. La figura permaneció allí, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Cada segundo parecía una eternidad, y mi mente estaba llena de pensamientos confusos. Quería moverme, gritar, hacer cualquier cosa para escapar de esa mirada penetrante, pero estaba atrapado en mi propia inmovilidad. El silencio en la habitación era ensordecedor, y la sensación de que algo estaba mal era abrumadora. Entonces, en un instante, la figura comenzó a alejarse de la puerta. El alivio que sentí fue como una ráfaga de viento fresco. A medida que se desvanecía, la opresión en mi pecho comenzó a ceder, y finalmente pude moverme. Miré a mi alrededor, sintiendo el sudor frío en mi frente. La habitación estaba tranquila, como si nada hubiera sucedido. Mi mente luchaba por asimilar lo que acababa de experimentar. ¿Había sido real? ¿O simplemente otra manifestación de mi imaginación? A medida que la noche avanzaba, no pude evitar sentir una extraña sensación de que algo había cambiado. Como si la figura se hubiera ido, como si hubiera venido a despedirse. Aunque seguía repitiendo que todo esto tenía una explicación lógica, una pequeña parte de mí comenzaba a cuestionar esa noción. Los sucesos sobrenaturales se habían vuelto parte de mi vida, y aunque seguía aferrado a mi escepticismo, no podía negar que algo más allá de lo común estaba sucediendo, algo que iba más allá de la razón y que desafiaba mis creencias más arraigadas. Las semanas pasaban y la intriga por los sucesos inexplicables que rodeaban mi vida crecía sin cesar. No podía ignorar más la realidad de lo que estaba experimentando, y finalmente decidí buscar respuestas en línea. Después de horas de investigación sobre lo paranormal y las leyendas locales, me encontré con información que hizo que mi corazón se acelerara. Leí sobre cómo los espíritus a veces se mantienen aferrados a las personas, especialmente si sienten que han sido ofendidos o que tienen asuntos pendientes en el mundo de los vivos. La idea me resultó inquietante y, sin embargo, una voz en mi interior me decía que estaba en lo correcto. No había hecho nada para ofender a ninguna entidad sobrenatural, por lo que si esto era cierto, cualquier conexión debería ser solo una coincidencia. Convencido de que estaba en lo correcto, intenté tranquilizarme. Estás exagerando, me repetía una y otra vez. Esto no es más que tu mente jugándote trucos. Una noche, mientras dormía profundamente, me desperté abruptamente. Mi cuerpo se sentía pesado, inmóvil. Intenté moverme, pero una parálisis del sueño me mantenía atrapado en mi propia cama. Apenas pude abrir los ojos, y lo que vi me dejó sin aliento. La figura estaba allí, flotando en la puerta de mi habitación. Sus ojos parecían fijos en los míos, como si me estuviera examinando. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. El terror que me invadió en ese momento era indescriptible, una mezcla de miedo y asombro que me dejó sin palabras. La figura permaneció allí, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Cada segundo parecía una eternidad, y mi mente estaba llena de pensamientos confusos. Quería moverme, gritar, hacer cualquier cosa para escapar de esa mirada penetrante, pero estaba atrapado en mi propia inmovilidad. El silencio en la habitación era ensordecedor, y la sensación de que algo estaba mal era abrumadora. Entonces, en un instante, la figura comenzó a alejarse de la puerta. El alivio que sentí fue como una ráfaga de viento fresco. A medida que se desvanecía, la opresión en mi pecho comenzó a ceder, y finalmente pude moverme. Miré a mi alrededor, sintiendo el sudor frío en mi frente. La habitación estaba tranquila, como si nada hubiera sucedido. Mi mente luchaba por asimilar lo que acababa de experimentar. ¿Había sido real? ¿O simplemente otra manifestación de mi imaginación? A medida que la noche avanzaba, no pude evitar sentir una extraña sensación de que algo había cambiado. Como si la figura se hubiera ido,
como si hubiera venido a despedirse. Aunque seguía repitiendo que todo esto tenía una explicación lógica, una pequeña parte de mí comenzaba a cuestionar esa noción. Los sucesos sobrenaturales se habían vuelto parte de mi vida, y aunque seguía aferrado a mi escepticismo, no podía negar que algo más allá de lo común estaba sucediendo, algo que iba más allá de la razón y que desafiaba mis creencias más arraigadas. Gracias por sumergirte en el oscuro y misterioso mundo de las historias de terror de IAS. En cada relato, exploramos los límites de lo sobrenatural y lo inexplicable, recordándonos que la realidad puede ser mucho más intrigante de lo que imaginamos. Si te has estremecido, reflexionado o simplemente disfrutado de esta historia, te invito a suscribirte y seguir explorando el universo de lo desconocido con nosotros. Mantén tus luces encendidas y tus mentes abiertas, hasta la próxima escalofriante historia.